En redes sociales. Síguenos en redes sociales. Ciudadano News, una nueva manera de informar. Bueno, la vamos a presentar y a sumar solo con audio. Quiero avisarle a María Claudia de Grossi, doctora en química, nuestra Casa Bacterias, @Casa Bacterias, para que la sigan justamente en la cuesta de Instagram, para hablar sobre este tema que veníamos anticipando. Cuidados comunes que tenemos que tener en la casa y dudas frecuentes que tienen que ver con el cuidado de los alimentos, por ejemplo, y de cómo protegerlos de una mayor acumulación de bacterias que nos pueda dañar nuestra salud. María Claudia, bienvenida, buenos días. Buenos días, espero que me estén escuchando correctamente. Tuve un cambio de planes, iba a estar en casa y se me complicó por un tema familiar, así que hacerlo desde el audio me ayuda un montón. Muchísimas gracias por eso. Por favor, no hay ningún problema. Muchísimas gracias por sumarte. Muchísimas gracias. Todo el tema de prevenir el crecimiento de los microorganismos, como bien lo estaban diciendo, es fundamental. Y algo importante a tener en cuenta sobre la descongelación es congelar correctamente. Es el primer paso para después poder descongelar correctamente. Ese es el gran secreto. Me gusta que hay como una especie de juego de palabras ahí, pero parece una duda que en realidad no deberíamos tener, pero evidentemente se genera. ¿Cómo es congelar correctamente? Como que pensamos que congelar era meter en el freezer y nada más. ¿Cómo puede ser un congelado deficiente? Un congelado deficiente es cuando no planificamos cómo lo voy a usar después ese producto. Ajá. Si yo compré una tarta y la congelo entera y después en realidad la como en porciones, estoy ahí ya complicada porque la tengo que descongelar completa para sacar una porción y volverla a congelar implica volverla a hacerla pasar a esa tarta por todo el proceso, y ustedes han visto que cuando descongelan algo pierde líquido, la estructura no es la misma, salvo algunos productos que conservan muy bien sus características, como el pan, la carne o una tarta se humedece, va perdiendo líquido, entonces hay toda una ruptura de tejidos que facilita el desarrollo de bacterias. Si quisiera volver a congelar, después cada vez la calidad va a ser peor. Entonces se congela y descongela una vez, y ahí lo tengo que hacer planificando cómo lo voy a usar. Si yo voy a usar churrasquitos, no congelo la carne entera, congelo en churrascos. Si ahí estamos viendo imágenes, María Claudia, justamente algunas, digo, que tienen que ver con estas porciones, con estos paquetes muy organizados en algún freezer, algunos no tanto como ese freezer que estamos viendo, medio desorganizado y todo mezclado. Y ahí te quiero preguntar también, donde tenés un paquete que tiene carne, al lado otro que tiene verduras, y el hielo a lo mejor que usamos para ponerle al agua, hay una mayor probabilidad de contaminación ahí, ¿o no? Por eso hay que hacerlo también. Congelar bien implica elegir muy bien los envases. Tienen que ser envases apropiados para prevenir justamente esa contaminación. Y el hielo también habrá que tener cuidado, porque eso después lo usamos para una bebida y esto, mientras que está bien frío, los microorganismos no van a crecer mucho, pero a veces hay bacterias que con una dosis muy bajita ya nos dan problemas. O después se descongeló el hielito y quedó la bebida un montón ahí dando vueltas y ahí pueden crecer. Entonces hay que ser cuidadoso también con que el hielo tenga su lugar y su recipiente protegido para que no se contamine por si algo llegara a chorrear. Y por supuesto chequear y prevenir con buenos envases que no haya esas chorreaduras. Impecable, exacto, que abrimos el freezer y lo vemos manchado a veces, que puede haber caído eso en otros alimentos, ¿no? Y ahí hay una contaminación tremenda. Ya de por sí con que esté manchado tenemos contaminación. Ahí mi compañero Carlos, ahora te va a hacer una pregunta, pero tenía que ver algo con el tema del pollo, Charlie. Adelante con eso. Exactamente. Recién estábamos un poco lucubrando sobre estos cuidados domésticos que tenemos que tener para tener control bacteriano en nuestras propias viviendas, sobre todo ahora que tenemos el avance de la tecnología a través de los refrigeradores, las heladeras, los freezers. Yo me preguntaba, por ejemplo, un ejercicio, voy al supermercado, compro un pollo congelado, lo llevo a mi casa, yo digo, bueno, está congelado, no tiene bacterias, y lo guardo en la heladera y no lo voy a consumir. ¿Cuánto tiempo puede llegar a durar ese pollo después de que lo saqué del supermercado? Obviamente algún corte o algún impedimento ha habido en la línea de conservación de frío. ¿Se pueden generar bacterias estando congelado el pollo ese comprado en un súper?
Bueno, ahí la falla de razonamiento es que sí tiene bacterias el pollo congelado. La congelación no mata bacterias. Alguna puede morir. Incluso puede tener salmonela. Seguramente alguno alguna vez escuchó brotes de salmonela por helado y el helado se mantiene congelado porque esa es la textura y aún así vehiculizó salmonela. Entonces, la congelación no mata necesariamente las bacterias. Es importante tener en claro que van a estar, que pueden estar y que yo entonces eso que está congelado necesito mantenerlo o congelado o si lo dejo en la heladera para que se descongele, lo uso en un tiempo corto. Pollo crudo, pescado crudo huelen enseguida. ¿Y por qué huelen enseguida? Porque esas bacterias empiezan a crecer y alteran muy rápidamente ese pollo o ese pescado. Fíjense que la recomendación de cazabacterias es, si el pescado lo voy a usar en ese día, incluso ponerlo sobre hielo en la parte de la heladera, porque el pescado huele muy rápido, o lo bajo cuando lo voy a usar, o lo tengo sobre hielo muy pocas horas. Pollo y pescado duran poco una vez descongelado. Y por eso, si yo lo voy a usar en porciones, entonces comprarlo no congelado, fraccionarlo en cuartos, por ejemplo, congelarlo en cuartos y bajar cuartos. Y no pasar por ese proceso de congelar, descongelar. Si lo intenté hacerlo más de una vez, va a oler muy feo. El pollo se altera, o sea, se descompone rápido, lo mismo que el pescado. Hay que ser muy cuidadosos con esas carnes crudas. Bueno, está buenísimo, esos consejos realmente son muy útiles, sobre todo, viste que ahora falta un poco, pero digo, se vienen las fiestas y se mezclan mucho de estos alimentos, ¿no? Ahí suele haber pollo también, atún o cuestiones que puedan ser con pescados y otros vegetales, y las heladeras suelen estar un poquito más llenas, Abarrotadas, sí. abarrotadas para esos momentos de fiestas, y ahí la contaminación cruzada puede ser un temón. Y también el calor, que no ayuda en este sentido, para nada, por lo menos el invierno creo que es más noble, ¿no? En ese sentido, absolutamente. Y esto, en la fiesta se suma que hace calor y tenemos sed y privilegiamos, pensando que la comida cocida no tiene bacterias y sigue teniendo bacterias, ponemos la bebida en la heladera. Entonces, para la bebida hacer la mezcla frigorífica, agua, hielo y sal. Y la bebida afuera de la heladera en la mezcla frigorífica. Y reservar la heladera para justamente todo lo que es comida, que aún cocida sigue teniendo bacterias, que cuando están a temperatura ambiente crecen más, o sea, 20 y pico, 30 grados, crecen más rápido y pueden generar una intoxicación. Claro, clarísimo, clarísimo. María Claudia, no te queremos quitar mucho más tiempo también, sabemos que estás con cuestiones personales y te agradecemos muchísimo desde ya, digo, este contacto. Antes de terminar, ¿algún consejo también o algo que se nos pueda estar escapando en lo que tenga que ver con bacterias en la cocina, en las casas, que no hayamos hablado? Mira, ¿Algo que veas, que conozcas? Sí, 4 reglas básicas. La higiene es fundamental y esto es de manos, de superficies y de los elementos de limpieza, porque a veces pasamos el trapo de un lugar a otro y llevamos contaminación de un lugar al otro. Tienen que estar siempre limpios. Segundo, cocinar completamente la comida. Tercero, enfriar rápido. No olvidarnos de enfriar rápido. Enfriar rápido significa, cuelo, por ejemplo, el arroz, deja de humear, lo pongo en un recipiente finito y lo llevo a la heladera. Y lo otro tiene que ver con prevenir contaminación cruzada, que también lo dijeron, ¿no? Ustedes, en la heladera también ocurre, en la compra puede ocurrir, si congelé y apoyé algo mientras se congelaba, chorreó algo, puede ocurrir también en esa instancia. Entonces, prevenir contaminación cruzada con recipientes apropiados y demás. Bien, para cerrar nada más, oye, creo que a modo jocoso, ¿no? Pero siempre es un elemento medio señalado. ¿Qué le decimos a ese repasador, a ese repasador multiuso que sobre todo usa el varón, ¿no? Ahí en la casa, para todo. Para limpiar la mesa, para limpiarse la boca, para Me hiciste limpiar acordar alimentos. a los camiones a donde en la parte trasera muy sucia le ponen limpiate o lavate o algo Sí. así. Bueno, hay que lavarlos con mucha frecuencia y tener distintos colores para lo que es, por ejemplo, el repasador para manos y el repasador para o la manopla para agarrar algo caliente y el trapo de color adecuado para el baño y de color diferente para la cocina para que nunca se mezcle lo que usamos para una cosa y para la otra.
Está buenísimo ese consejo, o sea, tenerlos, pero limpiarlos frecuentemente y separarlos por colores para que nos organicemos. María Claudia, muchísimas gracias, un placer conversar con vos. Hasta la próxima. A ustedes, un abrazo. Un abrazo muy grande. María Claudia de Grossi, doctora en química, la pueden seguir en Instagram también, en las redes como @casabacterias. Bueno, literal, es una casa bacterias, la tiene clarísima. La doctora dando varios tips, Charlie, amigos, de cómo protegernos de estos microorganismos justamente que van en nuestras comidas, en esos congelados, en esos descongelados y también en los repasadores y en superficies. Una charla que repasa un poquito de todo y que dejamos en nuestra cuenta de YouTube de Ciudadano News para que vos puedas repasar las veces que quieras. Pausa, ya volvemos. El Interactivo, 12 a 14 por Ciudadano News.